Bueno, entonces, Profe, es que Pau Rincón es la chica que se conecta siempre a las 7 por el tema de trabajo. ¿qué pasa con ella? O sea, No que... me estás comentando. Sí, Ok, profe. listo, gracias. Vale. Bueno, comencemos entonces. Vamos a trabajar algo muy importante para poder hacer un buen uso de lo que tiene que ver con los sistemas de gestión y para poder identificar los riesgos, los peligros que se presentan al interior de una organización. Vamos a hablar de factores o peligros existentes en las organizaciones. Voy a mencionar los riesgos biológicos, voy a mencionar los riesgos físicos, los riesgos químicos, los riesgos psicosociales, biomecánicos, los diferentes tipos de peligros existentes, las condiciones de seguridad que también son varias, y también, pues lógicamente, pues, no podemos dejar de lado los fenómenos naturales que hacen parte, pues que no podemos controlar, pero sí podemos darle un manejo en la medida que tengamos claro qué es lo que podríamos hacer con el comité paritario para poder manejar y evitar de que la situación por desastres naturales sea mucho más compleja. Entonces vamos a comenzar con esto. Por favor, si tienen alguna pregunta, háganla. Si tienen algún comentario que hacer, por favor, quiero escucharlo, pero necesito avanzar en este tema. Como les digo, seguramente voy a estar hablando todo el tiempo yo, pero no quiere decir que ustedes no puedan compartir sus opiniones. Para mí es mucho mejor también. Comencemos entonces. Cuando hablamos nosotros de los riesgos, de la identificación de peligros, en algún momento en clases anteriores habíamos hablado del riesgo biológico, ¿sí? Entonces, perdónenme un instante, por favor. Retomo el tema del riesgo biológico. Cuando nosotros hablamos de ese riesgo biológico, hacemos referencia a esas exposiciones frente a agentes patógenos durante la actividad laboral. Entonces, el trabajador puede estar enfrentado a contactos con microorganismos como virus, hongos, bacterias. Claro que nosotros hoy día hemos sido testigos de cómo estos factores biológicos nos han golpeado fuertemente. Entonces, ese contacto con microorganismos, como los virus, hongos, bacterias, que se comportan y están siendo inoculados de alguna otra manera y que posteriormente pasan al ser humano. Estoy hablando como, por ejemplo, las garrapatas, los piojos, las pulgas, hacen parte de todo este riesgo. Entonces, si vemos nosotros que en el ambiente de trabajo, en el contexto donde está trabajando las personas, hay ese tipo de desaseo que afecta, lógicamente, la cotidianidad de los trabajadores, pues lógicamente estamos hablando de ese riesgo biológico, ¿sí? ¿Y en dónde se encuentran expuestos estos trabajadores? Estos trabajadores se encuentran expuestos en clínicas, en hospitales, en hoteles, en moteles, donde se entra con el contacto con fluidos corporales, ¿sí? O empresas también cercanas a sitios ribereños, caribeños, obras en construcción, en donde es fácil, pues lógicamente, encontrarse con
con una serie de seres vivos como las serpientes venenosas que pueden estar ocasionando mordeduras, o con las avispas o insectos que pueden causar pues, picaduras. ¿Sí? El riesgo biológico puede ser transmitido por la piel, las mucosas, el sistema digestivo o el respiratorio y generar enfermedades laborales. ¿Sí? Porque eso es lo que estamos viviendo ahorita, como les digo, y es algo que constantemente hoy día nos está afectando fuertemente. Y por eso pues, se han generado una serie de protocolos para poder evitar ese tipo de contagio. ¿Sí? Vemos nosotros que el sistema digestivo o el respiratorio es lo que está más susceptible a un contagio. ¿Sí? Hay que aclarar que, por ejemplo, si al estar realizando una actividad laboral, el trabajador repentinamente se pincha con una aguja contaminada, esto es considerado un accidente de trabajo. ¿Sí? Eso no estaríamos hablando de que sea algo que haya sucedido de una manera pues como premeditada, simplemente pues, se presentó ese pinchazo con una aguja contaminada y pues esto se considera como un accidente de trabajo, pero sigue siendo un riesgo biológico. Bueno, ahora, tenemos que entender que dentro de estos riesgos están también los peligros físicos, que son aquellas situaciones, ya hablando de otro tipo de riesgos o de peligros, son aquellas situaciones del ambiente que pueden estar siendo medibles con distintos instrumentos, y estos actúan sobre el organismo de los trabajadores expuestos. Entonces, ¿a qué hacemos referencia con esto? Hacemos referencia que están expuestos a su acción con variabilidad de intensidad y tiempo de exposición. Entonces, imagínense ustedes unas personas que están en constante contacto con una iluminación excesiva o con un ruido excesivo o con radiaciones o con temperatura excesiva o bajas temperaturas o presión atmosférica, ¿sí? Entonces, todos estos peligros pueden ocasionar enfermedades laborales. Y hay allí una serie de características o subdivisiones en estos riesgos físicos, como son. Si hablamos nosotros del peligro ruido, pues hay una característica o una serie de características que es un ruido continuo, si es un ruido que es de impacto fuerte o es un ruido intermitente, si es una iluminación excesiva o es una iluminación deficiente, si es una vibración de cuerpo entero o son vibraciones segmentarias, si son radiaciones ionizantes o no ionizantes. Ya vamos a explicar cada uno de ellos. Si estamos hablando de la temperatura, hacemos referencia al calor, al frío, a la humedad, que puede estar afectando fuertemente la salud del trabajador. En las oficinas, por ejemplo, o sea, si el ruido tiene características perturbadoras, tanto sobre las personas como sobre las actividades laborales que se efectúan, pues lógicamente pues eso va a terminar con problemas de audición. Y esa audición puede ser una pérdida parcial o una pérdida total de la audición. ¿Sí? Estos procesos se conocen como la hipoacusia o la acusia. ¿Sí? Entonces, se dice que si está por encima de los 85 decibeles en un puesto de trabajo, estamos teniendo problemas de ruido, porque es un ruido excesivamente alto. Además, si ustedes recuerdan los videos que vimos ayer, pues precisamente la reacción que tienen las personas ante estas circunstancias llevan a que puedan generar reacciones de irascibilidad, porque el impacto es constante y fuerte. Entonces, eso genera muchísimo malestar emocional, muchísima irascibilidad, entonces hay que tener en cuenta
que esos riesgos asociados con el ruido hay que controlarlos. En las oficinas, el ruido es tolerado hasta el 75 decibeles. A su vez, un ruido fuerte de alto impacto puede provocar la pérdida total de la audición en cuestión de segundos. Y lógicamente esto se considera como un accidente de trabajo, al ser un suceso repentino que provoca la pérdida de la audición. Hay que tener en cuenta también, permítanme, lo ingreso a algunos compañeros que están diciendo que quieren ingresar. Están en la sala de espera, listo, ok, ya. Profe, Sí, dígame. con respecto a los ruidos que usted está diciendo, que son soportables en oficina hasta el 75 decibeles. Espero que, pues lo que pasa es que hay, cuando hablamos de las oficinas, hay sectores en donde se trabaja que tienen que estar, y una de las cosas que se tienen que manejar es tratar de aislar el ruido precisamente de todo ese tipo de ruido excesivo. Entonces, cuando nosotros entendemos de que las oficinas, el ruido tolerado es hasta el 75%, pues es aceptado, pero no quiere decir de que no afecte la audición. Seguramente se va a sentir afectada a la persona, pero eso es lo que plantean con respecto a lo que tiene que ver con la medicina laboral, en donde hasta dónde está tolerado esos 75 decibeles, que es la capacidad que tiene el organismo para soportar. ¿Bien? Ok, gracias. Eh, ¿Qué otro aspecto importante? Ah, bueno, ok. Decía yo que en la pérdida total de la audición, en cuestión de segundos, se considera entonces como un accidente de trabajo, al ser eso un suceso repentino que provoca esa pérdida de la audición. Y les decía, como algo importante a tener en cuenta en toda esta evaluación, son las características individuales, como la edad, la herencia, el sexo y las patologías presentes o existentes que puedan ser causa de las lesiones del oído, ¿sí? Los agentes externos, como los traumatismos o contusiones, el ambiente físico, el tiempo de exposición y las características del ruido pueden de igual manera causar lesiones sobre él. Entonces, fíjense cómo cada una de estas características hay que tener en cuenta cuando se evalúa la identificación de esos peligros asociados al ruido. Les hablaba también con base en las vibraciones, en donde se propagan mediante movimientos ondulatorios, oscilantes y continuos, ¿sí? Que van a producir tensiones y deformaciones sobre el medio donde actúan. Decía también de que las vibraciones pueden clasificarse como de cuerpo entero y segmentario. Cuando hablamos nosotros del cuerpo entero, son productos del contacto directo con los diversos medios de transporte, como la utilización en construcción, actividades agrícolas, la minería, algunos camiones de transporte, de carga, transporte público, trenes, embarcaciones, motocicletas, aeronaves, máquinas y equipos industriales. Eso sería, digámoslo, cuando se habla de una vibración de cuerpo entero, ¿sí? Las segmentarias solo comprometen la mano y brazo al entrar en contacto con máquinas en movimiento. Y entonces acá se trabaja mucho lo que tiene que ver con actividades de construcción, ramas de la industria, la minería, porque son los trabajadores están expuestos a vibraciones segmentarias que pueden presentar alteraciones en todas las estructuras de la mano, de los huesos, los músculos, tendones, ligamentos. Tengan presente, por ejemplo, estas personas que trabajan en la calle cuando van a organizar el pavimento, que utilizan, creo que se llaman los taladros, que esos taladros grandes y que vibran, pues toda esa actividad
pues va a generar esas alteraciones en esas estructuras de la mano, ¿sí? De hecho, se conocen estudios de que también se ve afectada a nivel sexual la persona, el hombre, que trabaja en ese tipo de actividades de vibración sedentaria, porque hay alguna asociación con respecto a, eh, a lo que tiene que ver con la producción de espermas en el hombre. Entonces eso también está siendo estudiado precisamente porque es una afectación que está generando ese tipo de trabajo. La vibración puede ocasionar problemas de circulación sanguínea, por ejemplo. ¿Sí? La vibración puede ocasionar problemas de la circulación sanguínea. Esto hace que los dedos de las manos se tornen pálidos y a ese fenómeno se le conoce como dedos blancos, pero está asociado con este tipo de actividad. Y acuérdense que este tipo de actividades son muy repetitivas. Es algo que hacen muy frecuentemente los trabajadores en estos sectores industriales. La iluminación, como otro riesgo, identificación de otro riesgo, de otro peligro, puede ejecutar las actividades laborales en los lugares en donde no es suficiente la luz natural. Entonces, ¿qué pasa? Se requiere que la instalación en donde la persona está trabajando de un sistema de iluminación artificial permita realizar sus trabajos, sus labores con total comodidad y mucha facilidad, en donde la cantidad suficiente, están ingresando acá Pablo Rincón y Kiara Godoy, están ingresando al aula virtual. Entonces les decía que se espera que con la iluminación artificial, si la luz natural no es suficiente, le permita al trabajador realizar sus trabajos, sus labores, con comodidad y facilidad. En cantidad suficiente, sin producir deslumbramientos, es decir, un destello de luz fuerte, y con un contraste donde se distingan los objetos, es decir, que la iluminación realmente abarque absolutamente todo lo que va a permitir el desarrollo del trabajo en forma positiva. ¿Es claro hasta ahí lo que hemos estado hablando con respecto a la iluminación? ¿Es claro? Sí, señor. Sí, señor. Okay. A veces es excesiva. Sí, claro, por eso yo hago referencia a que la iluminación o es deficiente o es excesiva. Si hablamos de que es deficiente es cuando entonces las personas no tienen un campo visual bastante claro, la dificultad para realizar la tarea es excesivamente alta porque no hay una calidad ni cantidad requerida para poder trabajar. Entonces, por eso se habla de que la iluminación deficiente puede afectar el sentido de la vista. También, perdón, dentro de esos riesgos que usted nombra, ya que hablamos de iluminación, los tubos fluorescentes son un riesgo altísimo de estallarse solitos, los cosos largos, y eso toca ponerle unas mallas. Sí, claro, claro que sí, claro que sí. De hecho, las personas que trabajan cotidianamente con ese tipo de exposición, pues se les genera una fatiga ocular, se les genera cataratas. Bueno, hay muchas enfermedades laborales con base a esa parte de lo que tiene que ver con la iluminación, porque la iluminación no es adecuada, el tipo de iluminación, el tipo de foco, digámoslo así, que se está utilizando es dañino. Entonces, lo que debe hacer el comité paritario es evaluar eso y determinar, con medicina laboral, determinar cómo el trabajador se ha venido afectando. Recuerden que cuando el trabajador inicia como nuevo en la empresa, pues le hacen su examen médico y se da cuenta entonces cómo entró el trabajador y cómo ha venido evolucionando
todo ese tipo de problemas visuales, ¿no? Entonces, siempre tiene que estar. De hecho, es responsabilidad del trabajador, informar si hay alguna situación que esté afectándole en su sitio de trabajo a nivel de la iluminación o cualquier cosa, pero tiene que informarlo para que así, una vez se le haya informado al jefe inmediato, el jefe inmediato pasó un reporte. Por eso hay que hacerlo por escrito, no de una manera verbal, sino por escrita, y él a su vez pasa ese reporte al comité paritario, y el comité paritario haga las acciones de mejora que van a favorecer, pues, lógicamente, con las condiciones de trabajo de la gente que está en la organización, ¿sí? Pero pues hablamos de esa iluminación deficiente, en donde esas luminarias requieren de un mantenimiento correctivo, preventivo, en donde se estén cambiando una vez se dañen, o que estén alumbrando o emitiendo luz de una manera intermitente, y de igual manera estarlas limpiando periódicamente, las que llevan un buen uso, un tiempo en uso, ¿no? Pero se necesita que las personas tengan, por un lado, una iluminación adecuada, pero que tampoco sea una iluminación fuerte, porque la iluminación fuerte pues también va a generar problemas en los ojos, en la parte visual, ¿sí? Entonces, por lo general, los puestos de trabajo tienen a veces un mal diseño de iluminación, ya sea porque esas luminarias son muy distantes o son insuficientes en calidad y calidad requerida. Entonces, eso afecta y dificulta la tarea y puede ocasionar permanentemente accidentes de trabajo o enfermedades laborales. Entonces, el diseño de puestos de trabajo con los niveles de iluminación exigidos evitan la fatiga ocular. Las luminarias, como les digo, requieren de ese mantenimiento correctivo y preventivo. Luego hablamos nosotros de las radiaciones ionizantes y las radiaciones no ionizantes. Se dice que las ionizantes son empleadas en las centrales nucleares por la generación de energía con métodos de diagnóstico y tratamiento del cáncer. Pues estas radiaciones, las personas que están expuestas a esto, como los rayos X, los rayos gamma, los rayos beta, las partículas alfa, los neutrones, los protones, pues son radiaciones ionizantes. Y si yo sé que si yo voy a entrar a este cuarto en donde voy a estar expuesto a esas radiaciones ionizantes, si yo no utilizo los elementos de protección personal, porque ahí hay un letrerito, y de hecho el comité paritario tiene que colocar letreros en donde diga, ojo, aquí tiene que entrar con guantes, con careta, con gafas, con lo que sea, porque su vida está en riesgo, su salud está en riesgo. Entonces la persona no puede entrar de una manera inadecuada a esos espacios. Por eso los elementos de protección personal en este caso son supremamente importantes, ¿sí? Y las radiaciones no ionizantes se refiere a aquellas que son menos perjudiciales que la ionizante, pero lógicamente sus efectos se producen sobre la estructura del ojo, por ejemplo, como la retina, la córnea, la piel, ¿sí? Algunos tipos de radiaciones de este estilo, de las no ionizantes, son los infrarrojos y los ultravioletas. La radiación infrarroja generalmente es utilizada en procesos industriales para el secado y evaporación de líquidos, en tratamientos médicos para el alivio del dolor, ¿sí? Entonces, la persona que está, o el médico en este caso, que está trabajando en estas áreas, pues lógicamente tiene que tener también una protección, porque esa radiación ultravioleta
generalmente es usada en salas de cirugía. Y lo utilizan también como agente bactericida para la desinfección. ¿Qué es lo que genera esto? Pues afecta la piel en aquellas personas que viven en grandes alturas y al aire libre, produciendo envejecimiento de piel, cáncer, y también puede afectar el órgano de la visión. Entonces, todas estas situaciones en donde las personas están expuestas, entonces lógicamente puede estar generando eso. Entonces, por eso uno le dicen, usted tiene que utilizar protector solar, usted tiene que utilizar bloqueador, usted tiene que utilizar gafas, usted tiene que utilizar sombreros, gorras, paraguas, porque pues si estamos hablando que trabaja en grandes alturas o al aire libre, pues puede estar incurriendo a errores con respecto a la manera como está asistiendo a trabajar. ¿Sí? Entonces, esas situaciones pueden estar generando cataratas, conjuntivitis, lesiones de la córnea. ¿Sí? Entonces, hay que tener muy en cuenta toda esa situación de las reacciones fotoquímicas y esa parte fluorescente que termina afectando la salud de las personas que están expuestas permanentemente en esos espacios. Tenemos 4 minutos para que nos saque para que terminemos este primer corte de los 40 minutos, pero alcanzo a avanzar un poco en el tema. Hablamos nosotros ahora de la temperatura. Recuerden que estamos hablando ahorita de estos factores que tenemos que identificar para que evitemos el peligro, ¿sí? Entonces, ahorita lo que vamos a hablar es de la temperatura. La temperatura en los puestos de trabajo puede causar accidentes de trabajo o enfermedades, sobre todo cuando estamos hablando de un calor extremo o de un frío extremo, ¿sí? Como es el caso de los cuartos de refrigeración, o como es el caso de los hornos o las calderas, ¿sí? La falta de procedimientos de trabajo seguro dentro de la empresa puede generar graves traumas e incluso llegar hasta la muerte. Entonces, siempre se habla de que se tiene que utilizar adecuadamente los elementos de protección personal, y esto requiere supervisión directa de los puestos de trabajo y seguir lógicamente las medidas de prevención dadas por la empresa. Sería un error fatal para la empresa si no tiene estos protocolos o esta prevención. Porque si algo le llegase a suceder al trabajador y se dan cuenta que no hay los lineamientos, no hay los protocolos, no les dan o no les suministran los elementos de protección personal, esa empresa va a tener que pagar una multa grandísima por todo lo que le ha causado al trabajador. ¿Ven? Entonces, el comité paritario tiene un trabajo bastante fuerte, o si no te lo diga Sandra, que trabaja constantemente en eso y que tienen que estar constantemente evaluando, supervisando y que se estén dando cuenta de que lo que ellos están haciendo, la gente, primero, lo está leyendo, o sabe, o tiene conocimiento. Segundo, lo está comprendiendo. Y tercero, lo está llevando a cabo. Otro aspecto, como para evaluar la identificación de peligros, tiene que ver con la parte química. Es decir, se puede encontrar lo químico, se puede encontrar en forma de polvo, de niebla, de rocío, de gases, de vapores, humo, fibras y otros, que normalmente pueden entrar al organismo a través de las vías respiratorias y de la piel. De ahí la importancia que se revise el uso de los elementos de protección personal para prevenir estas lesiones, las que yo les estaba comentando ahorita, como son la protección respiratoria, los guantes, el calzado adecuado y ropa de trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Los elementos y sustancias químicas pueden entrar al organismo
mediante inhalación, la absorción cutánea o la ingestión. ¿Y qué puede ocasionar esto? Pues intoxicaciones, quemaduras, irritaciones, alergias. Bueno, una gran situación. O sea, todas esas lesiones sistemáticas, es decir, de que mi organismo, mi sistema, mi organismo se está viniendo alterado. ¿Ven? Entonces, esa situación hay que tenerlo muy controlado. Dependiendo del grado de concentración y tiempo de exposición, se pueden clasificar según sus efectos en irritantes, asfixiantes, anestésicos, narcóticos, tóxicos, productores de alergias, mutagénicos, cáncer. Imagínense,